mesa imposible que finalmente fue posible, Laura Sánchez Ley y Temoris Greco. Muy buenos días, Laura, muy buenos días, Temoris, bienvenidos. Laura, ya está Federico ahí también. Federico, buenos días. Aló, buenos días, ¿cómo les va? Qué gustazo estar aquí con ustedes, como siempre. Y pues ya salió los nuevos lineamientos de la ley de transparencia y pues se encienden focos rojos y hay que estar leyendo, interpretando, reinterpretando lo que dicen estos nuevos lineamientos. Y le vamos a dar el saque precisamente a nuestra querida Laura para que nos platique también algunos de los ángulos, preocupaciones, lo bueno, lo malo y lo feo de esta nueva ley que se está publicando. Laura. Córranme el artículo 112, amigos, que voy a empezar fuerte en la pantalla. Ok. Bueno, mira, para una cosa importante bueno, evidentemente todo giró en torno a la desaparición del INAI. Digamos, el discurso público fue que el INAI era una institución corrupta, que hoy justamente amanecemos con una noticia de cómo entre los comisionados que están a punto de irse se están acusando de sobornos, de corrupción, de muchísimas cosas, ¿no? Esta mañana salió la noticia en cuanto al Instituto de Acceso a la Información Pública que está por desaparecer. Sin embargo, sí es importante que creo que todos entendamos por qué importa esta nueva ley de información de transparencia. Realmente es lo único que tenemos en nuestro país para que los funcionarios públicos y para que el gobierno nos entregue cuentas. Estoy hablando de estadísticas de gobierno, de contratos públicos y todos y todas técnicamente tenemos acceso a poder pedir esta información. Ya existía una ley para que ustedes, para que yo, para que todos pudiéramos pedir esta información a través de una plataforma. ¿Qué es lo que sucede? Desaparece el INAI. ¿Qué es lo que sucede esta semana en el Senado? Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum manda directamente esta iniciativa para la creación de ahora lo que se llamará la Transparencia para el Pueblo. El órgano llamado Transparencia para el Pueblo no es instituto, pero va a ser una especie de órgano desconcentrado que se llama Transparencia para el Pueblo. ¿Qué se modifica? ¿Qué viene y qué importa? Bueno, yo tengo que decirles que para mí siempre lo más importante de esta ley es la parte restrictiva, es decir, qué información considera el gobierno que debe clasificarse como reservada, como secreta, como confidencial, como le quiera llamar, si es conspiranoico, también como le quiera llamar, pero a partir de las restricciones de qué te van a entregar estos funcionarios o no, a mí la verdad es que me sorprenden algunas cosas que sí me gustaría que nos fueran aclarando a lo largo de lo que se apruebe esta iniciativa. Y es que en la parte de las cosas que se van a ocultar o que no se van a entregar, vienen reservas, y acá se los voy a poner porque sí me parece muy importante mencionarlo como tal, que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social. Ojo, se agrega paz social. Esto no existía. Si bien ya se podían reservar información importante relacionada con la defensa de nuestro país, sería importante que nos aclaren la paz social, porque para mí puede entrar allí en su puesto muchísimas cosas que evitarían que nos entregaran la información los funcionarios de gobierno. Paz social me llama mucho la atención y para mí todo va dirigido al tema de las Fuerzas Armadas. Viene antes el tema de defensa nacional, Sedena, Secretaría de Defensa Nacional, pero paz social me parece un tema que sí vale la pena poner ojo antes de que se apruebe esta creación, ¿no? De este instituto, por ejemplo. Vienen otros temas que ya venían, como menoscabar las relaciones internacionales, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con información relacionada con México, Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo de qué caso, por ejemplo, podrían no entregarnos o no habernos entregado, todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con extradiciones, con el tema del general Cienfuegos, ese es el tipo de información que también puede bloquearse en este apartado. Vienen otros como violaciones graves, perdón, como violaciones al derecho internacional, que son mucho más técnicas, pero bueno, ese tema me genera. Y se adicionan cuatro nuevas reservas más, que son también las que me llaman mucho la atención y en las que vale la pena poner ojo. Y es que cuando se trata de información sobre estudios o proyectos cuya divulgación puedan causar daño o interés al Estado y riesgo para su realización. Estamos hablando de todos los proyectos que tienen que ver también con obra pública del Estado y con infraestructura militar también. Entonces es otro apartado que me parece que es un poquito riesgoso si no se aclara exactamente por dónde va a ir la mano. Otro tema es el de las telecomunicaciones que se agrega. No se entregará información relacionada con sistemas tecnológicos de telecomunicaciones o de defensa desarrollados
por el Estado. Otro tema que me parece que es peligroso. Ya ustedes me comentaron ahorita qué opinan de estas medidas. Y bueno, me gustan otros términos, ¿no? Es evidente que el INAI necesitaba una reforma, es evidente que se necesitaban modificaciones. Hoy se va a hablar de una transparencia con índole social, que es lo que se propone en esta reforma, que los funcionarios no solo entreguen la información de mala gana, es decir, crear una campaña de concientización para que los funcionarios no solo te entreguen de mala manera la información, sino que exista realmente conciencia social para entregar esta información que es relevante. Sin embargo, pues no quiero ser negativa todo el tiempo, pero sí me parece que tenemos que poner ojo a las adiciones, estas 4 reservas más. No quiero caer en tecnicismos, pero sí en las que tienen que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional, con las telecomunicaciones. Así conocimos, por ejemplo, proyectos como Pegasus, ¿no? De espionaje gracias a la entrega de esta información y de estos contratos. Grandes escándalos de corrupción de ayer y hoy, no solo de estos sexenios. Estamos hablando desde el año 2000 en que entra en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública con Fox. Entonces, me parece que fuera de las grillas, de la politización, de si el INAI servía o no servía, sí tenemos que estar al pendiente en estos días antes de que se apruebe finalmente exactamente cómo va, pues, la creación de este instituto. Gracias, gracias, mi querida Laura Sánchez Ley. Federico Bonazo, ¿qué decir al respecto? Yo creo que es muy preocupante. eh, Laura nos ponía lo que son las ampliaciones de las causales de reserva de información. Es decir, la nueva ley amplía esas causales. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos o las organizaciones que quieran recabar información por parte de alguna dependencia del Estado van a encontrar un alza en los obstáculos. Y esto nunca es bueno, ¿no? ¿Para qué queremos? ¿Queremos transparencia o no la queremos en serio? Entonces, si vamos a apostar por el modelo democrático, no digamos una cosa, ¿no? De que estamos apostando por el modelo democrático y luego hagamos maniobras como estas donde evidentemente el control, porque además esta dependencia ahora pasa a subordinarse al Poder Ejecutivo. eh, el control sobre la información es un control esencial. A ningún estado le gusta realmente darlo. Hay estados que sueltan la información por ley décadas después. O sea, la ley los obliga a informar a la sociedad sobre temas que están involucrados con seguridad nacional, otros de enorme importancia, pero no lo pueden hacer en el momento. Es decir, y esto en sí habla de un pésimo diseño institucional y de las protecciones que los gobiernos en turno tienen para no rendir cuentas, como muy bien decía Laura. Y si aumentamos entonces las causales, complicamos mucho no solo el acceso a un derecho, sino una herramienta de lucha esencial, por ejemplo, contra las violaciones graves de derechos humanos. Es decir, con todos sus defectos, porque además el diagnóstico de López Obrador o que puede haber hecho la 4T sobre las fallas del INAI, los institutos autónomos como andamiaje administrativo para proteger procesos de privatización, pues podemos estar muy de acuerdo con ese diagnóstico, pero había ciertas conquistas que son de orden social. A mí ya empieza a irritarme un poco cuando escucho la palabra pueblo para todo, ¿no? Entre otras cosas porque soy una persona que considera que la categoría pueblo existe en serio, no la podemos estar usando para todo. Entonces ahora transparencia para el pueblo, en fin, es como un sello que se le pone para legitimar maniobras que deberían elevar la alarma social, el estudio del caso por parte de la ciudadanía interesada y la propuesta y la crítica necesaria. Eh, yo hago ensayo, una interpretación política de todo esto que estamos viendo. Si esto lo metemos en el combo cooptar al Poder Judicial, ¿qué resultado tenemos? Yo creo que desde el aspecto, digamos, si hiciéramos un análisis benevolente, la 4T va por todo porque ha calibrado la ferocidad de un enemigo que no solo es interno, sino que es externo. Estamos viéndolo, el crecimiento de una ultraderecha que va en defensa, digamos, obscena de los intereses de pequeñas oligarquías y grandes monopolios, digamos, y que si no conquista todos los espacios institucionales y se pertrecha, eh, no puede dar esa pelea con suficiente fuerza.
pero hay una lectura que sería la no benevolente, que es esto está ensamblado para proteger a las fuerzas de seguridad del Estado, a Omar García Harfuch, a la Sedena, a todos los que van a operar una política que va a tener mucho conflicto con las reivindicaciones más elementales de los derechos humanos, porque los derechos humanos son un obstáculo siempre para las políticas punitivistas, para la idea más, bueno, de que hay que actuar con muchísima más crudeza o rudeza contra la delincuencia organizada, con lo que esto tiene como llamados daños colaterales, lo decimos entre comillas, que es decir, todas las violaciones graves a derechos humanos que vienen acompañadas siempre de este tipo de incremento en las políticas punitivistas. Entonces, la transparencia le estorba a esa política punitivista y esto es un reflejo evidente, que no puede venir desacompañado del desprestigio que ha promovido el presidente López Obrador primero y Claudia Sheinbaum lo ha secundado con un poco más de moderación, pero lo ha hecho igual, a todas las organizaciones de derechos humanos que elevan este tipo de protestas, que elevan este tipo de búsquedas de información, que ayudan a los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En fin, ese desprestigio viene acompañado de esta cooptación institucional también, que repito, y acá concluyo, no es que el diagnóstico sobre cierta inoperancia o incluso falsedad en las funciones institucionales que tenían los organismos autónomos fuera incorrecta del todo o no fuera sustentada en denuncias muy concretas como esta cúpula dorada que se servía con la cuchara grande. El INAI estaba rodeado también de acusaciones de corrupción y otros delitos incluso, o muy malas prácticas. Pero ese diagnóstico ha servido para sustentar lo que ahora se ha ido para el otro lado, se ha inclinado demasiado hacia el otro lado, que es la cooptación institucional por parte del Ejecutivo en curso, gobernando Morena y legislando Morena como si fueran a estar para siempre, o como es peor, porque pueden estar para siempre, desdeñando la infiltración que estamos viendo en las fuerzas morenistas de personajes que representan todo este tipo de intereses a los cuales también les conviene muchísimo que la información no sea abierta y pública. Gracias, gracias, mi querido Federico. Pues sí, es un tema, ahí va, va tejiendo también Federico Bonazo, mi querido Temoris, también esto que estamos leyendo con las modificaciones a la ley de transparencia, que en lo que toca al artículo 112 en materia de la reserva, pues eran antes, eran 12 incisos, ahora son 17, se añadieron cuatro más, cuatro temas más y que pues esos son los que también llama la atención, además de esta redacción tan, que como bien señala Laura, pues tan engañosa, que la deja en una generalidad tal que ahí puede entrar todo en lo que toca a reservas y restricciones. ¿Cuál es tu lectura al respecto, Temoris? Bueno, lo primero es que hay que enfatizar que la transparencia y los mecanismos ajenos a las instituciones que queremos investigar son fundamentales, son muy importantes. Cuando el presidente López Obrador empezó su ofensiva contra el INAI, o el expresidente, contra el INAI, contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues básicamente dio la impresión de que la transparencia por sí misma estaba mal y que había que prescindir de ella. Y lo que se entendía en ese momento era que, por lo que él dijo, era que íbamos a la desaparición del INAI y que las propias instituciones se iban a encargar de proporcionar la documentación o la información que se les solicitara. O sea, que ellas iban a investigar a sí mismas, lo cual pues es inverosímil, o sea, a nadie le gusta eso. El INAI acabó muy mal, no solamente por lo que dijo el expresidente de él, sino porque sus propios o algunos de los comisionados, de las personas que están a cargo del INAI, se sirvieron del presupuesto con la cuchara muy grande y acabó en una vergüenza. Yo espero que esa fiscalía, que no suele hacer nada, pues a ver si en este caso sí procede contra contra los responsables. Esta nueva ley, pues bueno, ¿qué ocurre? Que el INAI no es que desaparezca para no dejar nada. Se crea este órgano nuevo en su reemplazo, o sea, hay un reemplazo,
y además se crean los juzgados y tribunales especializados en el tema, lo cual significa que, bueno, pues que en principio, teóricamente, es que siempre hay que ir más a la profundidad como fue el AU, pero en principio no serían las propias instituciones las encargadas de autotransparentarse, sino que hay un órgano ajeno a ellas que lo va a hacer. Mi querido Ernesto nos hizo el favor de compartirnos un documento, un pequeño, no es un análisis, pero digamos unos comentarios que se hicieron en el Financiero, en donde se dice que estos juzgados y tribunales especializados podrían tener acceso a información clasificada cuando resulte indispensable. O sea, yo no sé qué tanto es diferente del sistema anterior, en el sentido de que una y otra vez las peticiones de información que se pasaban por el INAI se topaban con la pared de que tal información era declarada en reserva por 5 o más años. Entonces parece que, bueno, pues que ya cuando la defensa o alguien más dice esa información queda en reserva, pues entonces ya no hay nada que hacer. A mí me da la impresión, por eso que estamos viendo, de que con una debida sustentación, estos tribunales especializados podrían tener acceso y abrir esta información clasificada cuando resulte indispensable. No sé si ese es un avance. Yo quisiera que Laura nos comentara si le parece que es un avance o es más de lo mismo. Hay el tema de que las sanciones por el incumplimiento de esta ley no fueron fortalecidas, o sea, sigue siendo igual, y además de las observaciones que ya estuvo haciendo Lau sobre cómo pues parece que se está limitando el acceso a diversos tipos de información que antes sí deberían haber estado disponibles. O sea, veníamos de un esquema imperfecto, de un sistema que además favorecía la corrupción de las personas encargadas de operarlo, y lo hicieron. Pero la cuestión es que ese sistema debe haber sido o corregido o reemplazado por otro que nos permitiera tener mayores posibilidades de observar qué es lo que están haciendo las autoridades, porque eso es en interés público. O sea, eso no es porque sea el capricho de unos cuantos periodistas, es porque uno lo solicita porque espera de esa forma tener mejor informada a la sociedad sobre qué es lo que hace el gobierno. Pero bueno, tal parece que eso tiene limitaciones. A mí, en el caso específico de que el INAI no desaparezca, sino que sea reemplazado y que además haya estos tribunales con la posibilidad, aunque sea remota, de acceder a la información que sea clasificada, pues parece que no está tan mal como lo había planteado el expresidente, y que quedan recursos y que tal vez en esto pueda ser un pequeño avance entre los retrocesos que ya señaló Lau. Y es que es contradictorio, amigo, porque algo importante es que hay dos cláusulas que dicen que no podrá invocarse, ¿no? Que no podrá reservarse. Una de ellas es los derechos humanos y otra, los temas de corrupción. Pero justamente contrastando un poco con ese tema de los tribunales, por eso a mí yo tampoco lo estoy todavía captando, más bien no lo especifican justamente en este proyecto, es que dicen que se entregarán, por ejemplo, carpetas de investigación de corrupción, aunque estén abiertas, cuando la corrupción esté acreditada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una sentencia, por ejemplo, condenatoria irrevocable. ¿Cuántas sentencias condenatorias irrevocables hay en nuestro país? ¿Cuántos años pasan para que estas carpetas de investigación finalmente se cierren o estos procesos judiciales lleguen a término? Yo les puedo dar un ejemplo. En algún momento hice un reportaje con Zoraida Gallegos de todas las carpetas de investigación por narcotráfico en 3 sexenios. Solamente 2 tuvieron sentencias condenatorias, 2 narcotraficantes, de 500 narcotraficantes enjuiciados. Y eso es el tema que creo que están dejando abierto y que puede prestarse a interpretaciones, pues como la quieran tomar en ese momento el funcionario en turno. Por eso ahí es donde me hace un poco de ruido a mí. Sí, y bueno, nos parece que queda en una condición de vulnerabilidad precisamente, pues muchas de las víctimas que han sufrido a través de las Fuerzas Armadas ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, y que cuando uno está en la búsqueda de información, pues cuesta muchísimo trabajo. Parece ser que ahora se va a complicar
mucho más. Sabemos que el tema va a dar para mucho, de hecho, estamos pensando en hacer una serie de mesas especiales solamente para abordar este tema, porque da para mucho y que obviamente genera preocupaciones. Déjame también ahondar un poco en esto que habías comentado, Federico, porque siento que esa es como la asignatura pendiente en el sexenio en los sexenios de la Cuarta Transformación, derechos humanos. Pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo pensé que se iba a recomponer un poco en la administración de Claudia Sheinbaum, pero sigue siendo un vacío eh, poderosísimo que hay con respecto del tema de defensa de derechos humanos, sea desaparición de personas, que pareciera que no tenemos desaparecidos, no se aborda ni en las mañaneras ni por la presidenta, no ha sido, digamos, un tema prioritario para esta administración. Nos ha costado mucho trabajo también obtener información de la Comisión Nacional de Búsqueda a propósito de la transparencia y pues los colectivos de búsqueda, las colectivas de búsqueda sin acceso a la presidencia de la República, muy restringida la información. El tema, como bien señalaba Laura Sánchez Ley, con respecto del general Cienfuegos, que lo hemos señalado en quién sabe cuántas ocasiones, hay más de 30 militares señalados por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que están llevando sus casos desde sus domicilios. Eh, Habían sido detenidos, estuvieron unos meses y a diferencia de muchas otras personas, como el caso de Kenny Hernández, que sigue presa, pero que no tienen los privilegios que tienen varios militares y que cuando uno busca la información, simple y llanamente sigue restringida. ¿Con qué cerraría sobre este tema, Federico? Poco que agregar a lo que tú ya acabas de decir, a lo que muy bien nos resumía Laura, más en el aspecto técnico. Siempre estamos condenados a poner un voto digo condenados en un fatalismo que ojalá la realidad hubiera desarmado, ¿no? Antes, pero cuando digo condenados me refiero a que como ciudadanos siempre estamos especulando con que algunas de estas maniobras, diseños institucionales, protecciones que los gobiernos hacen de sí mismos, se reviertan o no tengan un impacto negativo y uno especula con que, bueno, hay que ver, siempre le estamos otorgando un voto de confianza y sobre todo a aquellos que consideramos que lo que llamamos la 4T es sin duda un proyecto de justicia bien acompañado por un impulso y una convicción de justicia social, redistribución de la riqueza, derechos laborales. Eh, lo que preocupa es esta concepción, quiero insistir con esto, de que se legisla o se gobierna como si no hubiera alternancia, o sea, como si el futuro fuera inalcanzable, como si se va a tener control del gobierno para siempre. Y esto no es así. Lamentablemente estamos llenos de casos. Si queremos solo acudir a la región latinoamericana, podemos mencionar muchos casos en los cuales gobiernos de corte popular, nacionalista, como sería la 4T, se han creído, han caído en cierta soberbia de un momento de gran popularidad y legitimidad popular de que esto iba a durar para siempre. Y luego hemos visto que no. Y el problema de que los gobiernos que no gobiernan para siempre es que generan un diseño institucional y legislan concibiendo eso, y cuando viene la alternancia y las instituciones mal diseñadas son tomadas por la derecha, y por gobiernos franca y abiertamente antipopulares, lo que ocurre es que esas cuñas legales que se abrieron en manos de gente sin escrúpulos o con agendas de representación de intereses concretos, particulares y no públicos, bueno, son un desastre. O sea, hay un caso concreto en la Argentina de hoy, es decir, hubo un gobierno popular que fomentó la utilización de los decretos de urgencia, ¿no? Claro. En esa coyuntura parecía había que darle al Ejecutivo todas las herramientas para que pudiera realmente transformar. Pero hoy esas herramientas están en manos de Javier Milei, que está gobernando a decretazos y son decretos que le han permitido, por ejemplo, designar a dos jueces de la Suprema Corte, así como quien designa
a quién va a ser su ayudante de cocina, ¿no? Es grave. O sea, yo creo que tenemos que institucionalizar nuestras agendas de justicia social y la reducción en la oferta de transparencia no anima a pensar que se vaya por ese camino, ¿no? Yo creo que es preocupante, pero bueno, otorgaremos una vez más un voto de confianza. En una de esas nos sorprenden y este nuevo esquema empieza a funcionar muy bien. Por cómo está diseñado y por el aumento de las causales de reserva de información, no estamos muy animados a pensar que va a ser así. Gracias, gracias, Federico. Temoris, también entrando en materia con el siguiente tema que tenemos ahí, pues estos personajes que empiezan a aparecer a diestra y siniestra y encabezados por Donald Trump y este fascismo que empezamos a ver cómo se va agudizando y ya no es un asunto menor y lo podemos ver en Medio Oriente con lo que está sucediendo con el posicionamiento de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, con lo que sucede en Ucrania y en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, pero con lo que estamos viendo también acá a la hora de pensar en Estados Unidos. Y ayer Federico Bonazo también nos comentaba, pues estos personajes que pues uno nos causan risa, como Verástegui, y que empezamos a ver esos saludos nazis que se empiezan a replicar en varios lugares, y estos personajes que los subestimamos y así subestimamos a Javier Milei, y mira nada más en dónde está. ¿Qué decía al respecto? Hay un tufo que se antoja pues siniestro en lo que toca a la condición humanitaria que tenemos en varios países del mundo con este neofascismo que aparece en varios lugares. El micrófono, Temoris. Perdón. Decía Fede que Milei gobierna con decretazos y se lo pasaron los criptomonedazos, aunque eso le sale medio gacho. Entonces, Este, yo creo que, o sea, me parece muy correcta esa advertencia que está haciendo Fede, ¿no? O sea, a ver, este, de pronto hay movimientos, hay grupos que llegan al gobierno y de alguna forma en el poder se convencen de que van a estar ahí para siempre. La forma en que se comportó el grupo de Peña Nieto, incluso, por ejemplo, cuando ves el caso Ayotzinapa, que ellos mismos grabaron en video las sesiones de tortura de detenidos, como con una tranquilidad y una confianza en que eso jamás iba a salir de ahí y que nunca iban a tener que responder por ello. Pues bueno, pues de pronto salieron y salieron mal. Y mira el resultado de la encuesta de hoy del Universal, en donde el PRI tiene 8% y el PAN tiene 7%. ¿Cómo íbamos a pensar que eso iba a ocurrir? Pues hace solo 7 años, en 2018, cuando hacían lo posible para tratar de impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, nunca se plantearon ese escenario. Menos en 2006, cuando intentaron meterlo a juicio político, y unas panistas, una de las cuales, que entonces eran muy jóvenes, fueron a pagarle la fianza a Andrés Manuel para que, según ellas, no se hiciera el mártir. ¿Cuándo se iban a imaginar que iba a haber un vuelco de estas dimensiones? Ahora no sabemos, muchas de las medidas que se están tomando para reforzar el poder presidencial y el poder de quienes están ahora, en otro momento pueden beneficiar a otros y nos va a costar mucho trabajo contenerlo o combatirlo. Entonces es muy peligroso. Este vacío que estamos viendo, o sea, acabo de hacer un estudio de cómo la ultraderecha se ha abierto paso en Europa y en América. Y bueno, tiene que ver con dos grandes factores. Uno, un debilitamiento de los partidos tradicionales, pero en particular el debilitamiento de la derecha moderada, de las derechas liberales, como pueden ser, por ejemplo, el Macri hasta cierto punto,
o ciertos partidos como el Partido de la Socialdemocracia Brasileira en Brasil, o los partidos del COPEI y Acción Democrática en Venezuela, o el PP de España, o la Unión Demócrata Cristiana en Alemania, o los conservadores o el macronismo en Francia, o los conservadores en Gran Bretaña, o incluso el berlusconismo en Italia. Los partidos de extrema derecha han aprovechado la debilidad de los moderados para comerse a su electorado y avanzar. Aquí ya no es debilidad de la derecha, es colapso total. O sea, vean esa encuesta, es tremenda. O sea, ya tienen la mitad de lo que obtuvieron hace unos meses en las elecciones. Uno puede celebrarlo porque además ya ni siquiera son derecha de algo, ¿no? O sea, son pequeñas mafias corruptas que ya ni sirven para nada. Pero es esa debilidad la que genera el vacío, el espacio para que se cuelen propuestas de extrema derecha. Este señor Verástegui, yo la verdad le veo poco recorrido, pocas capacidades. En primer lugar, ya lo demostró. Quiso ser candidato presidencial independiente, se tomó una foto con Salinas Pliego, algunos grupos de la iglesia, como el Movimiento por la Familia o eso, dijeron que le iban a apoyar, y acabó haciendo un ridículo patético. O sea, de los más de 900, casi 1 millón de firmas que requería para registrarse como candidato independiente, obtuvo 130,000. O sea, el 14%. 130,000 por un lado contra casi 36 millones de votos que obtuvo Claudio Sheinbaum. O sea, la distancia es enorme. El tipo es un imitador. Esto que fue a levantar la mano como Hitler, como Stallone de Hitler, no fue más que hacerle la mímica a Musk y a Steve Bannon y decir, miren, estoy aquí, me porto bien, pélenme. Es un payaso. O sea, no, ese no. Pero sí creo que existe la posibilidad, bueno, perdón, como también lo hizo con la crítica hacia el PAN. La aspiración de la extrema derecha no es robarle votos a Morena, es robarle votos al PAN y al PRI, que son pues la derecha colapsada. Entonces, por eso critica al PAN robándose, copiando, imitando lo que ha hecho Vox en España con el PP, que es de decir que es la derechita cobarde. Entonces, esta va a ser la derechita valiente, ¿no? Es la implicación. Con realidad, Verástegui es un pobre diablo. Pero eso no significa que se vaya a quedar ahí. Tienen otras figuras que con el debido financiamiento pueden efectivamente crecer. Pienso en particular en esa señora que en el Senado se la pasa tirando insultos a diestra y siniestra. Hay quien se pregunta si Ricardo Salinas Pliego querría ser candidato o no. Yo creo que no, porque pues a él le gusta tener empleados que hagan la chamba y ser el patrón. Para eso tiene Esteban Moctezuma, para eso tiene a otros por ahí. A mí me parece que él le gustaría poner a un candidato y decirle a ese candidato o candidata, una vez en la presidencia, qué es lo que tiene que hacer e irse por la libre. Lo mismo pienso de Elon Musk. Pero sí podría darnos una sorpresa y tiene la lana. Él tiene la lana, aunque le esté yendo re mal, aunque tenga que pagar los impuestos y las deudas que se ha evadido, pero sí pueden meter lana. Pero más que eso, hay dinero del extranjero, hay dinero de Estados Unidos, hay dinero de España y de Europa que está fluyendo hacia América Latina, que son los que pagan estos eventos. Las conferencias CIPAC de la Conferencia de Acción Política Conservadora. La ley electoral mexicana, aunque cuesta trabajo aplicarla, es muy severa en cuanto al dinero que ingresa a partidos políticos registrados y a campañas electorales. Pero los partidos políticos sin registro o los movimientos políticos que pretenden construir partidos no están sujetos a estas normas. Y entra dinero. El dinero que para mexicanos contra la corrupción, finalmente, cosa que es dinero que viene de Estados Unidos, es dinero que trata de ayudar a construir una alternativa política de derechas en México. Tal vez no es la misma
que la de Salinas Pliego, pero esa es otra. Y Salinas Pliego está trabajando con Trump, con Milei, con Vox en España, con la legisladora esa española, la marquesa de los 20,000 títulos, Cayetana. Sí tenemos que estar atentos y sí tenemos que preocuparnos a eso. Verástegui igual también es un pararrayos. Sigue haciendo esos shows. Pues hay una figura a la que le podemos aventar los tomatazos y los huevazos, mientras pueden estar preparando algo y seguramente lo están haciendo. Además, me falta mencionar que Atlas Network, que es una organización internacional que trata de construir alternativas de extrema derecha en América Latina, en África y en Asia, Atlas Network es presidida en América Latina por Roberto Salinas, primo de Ricardo Salinas Pliego y presidente del Centro Ricardo Salinas Pliego. Entonces, pues por ahí vienen las cosas, hay que estar muy atentos y hay que ver, ¿no? Verástegui, o sea, que no nos distraiga Verástegui y no nos permita ver otras figuras que eventualmente pueden ser lanzadas y que sí tengan la posibilidad de reunir más apoyos y más atención de la opinión pública. Gracias, Temoris. Laura Sánchez Ley, pues tiempos bastante particulares que estamos teniendo en México y en el mundo con estos personajes. ¿Qué decía al respecto? Oigan, una aclaración antes de seguir, una pequeña pausa. Los y las fans de Temoris están muy enojados en el chat porque le dije amigo. Es una muletilla porque somos amigos desde hace muchos años y me dicen que con respeto le diga compañero. Ah, no, Voy a intentar. Qué cosa. A No, todos sí. nos dice amigos, Laura, así que. ¿Cómo Sí. son? Es que amigo norteño también. En Tijuana le decimos mucho amigo. Temoris es de Sonora, lo sabe. No creo que sea. Sí, no, y además todo el cariño, Laura. Gracias, pero bueno, no se preocupen, gracias a quienes lo señalan, no se preocupen, así nos amigueamos. Pero bueno, mejor amigos que enemigos. Yo coincido en muchísimas cosas con Temoris, pero la verdad es que he sido muy positiva. Yo me reía mucho de Eduardo Verástegui, ponía su video donde le ofrecían tachas en la novela esta de Amigas y Rivales. Para mí era un chiste, un verdadero chiste, pero creo que también lo he, digamos, lo he demeritado un poco lo que ha logrado, ¿no? Y esto es preocupante. Por ejemplo, es un hombre que en redes sociales yo no me había dado cuenta, y es esto, van pasando desapercibidos estos pequeños cuadros, estos pequeños grupos de ultraderecha que van insertándose poco a poco en la sociedad. Por ejemplo, que él reza el rosario por YouTube en las noches con la gente. En muy poco tiempo ha logrado construir un canal con 400,000 seguidores. Ojo, no se compara a otra gente ultraderecha, por ejemplo, como Agustín Laje, que tiene 2 millones, por ejemplo, y medio de seguidores, pero para el poco tiempo que tiene en redes sociales, me parece que hay que prender las alarmas con este tipo de personajes. A mi parecer, llama mucho la atención, ¿no? Hay gente que de verdad adopta estas frases pegajosas. Él tiene una que a mí me daba mucha risa, pero que ya me empieza a preocupar, ¿no? El de más capillas de oración y menos cantinas de perdición. Y son frases pegajosas, esto de rezar el rosario todos los días a las 6, 7 de la noche en vivo por YouTube. Sí hay que tener cuidado, sobre todo con otro tipo de acciones, ¿no? Recordemos que él ha conformado este proyecto Misión Manto de Guadalupe, pues que es un proyecto que básicamente se dedica a tratar de convencer a las chicas, un poco como la dinámica cristiana, de que no aborten, ¿no? Una fundación que les ofrece dinero a cambio de que no aborten las chicas, les ofrece todos los recursos para que no vayan a este tipo de clínicas. Entonces, esto es lo que me preocupa de Eduardo Verástegui, que poco a poco vaya captando seguidores, si bien no a nivel masivo como otros personajes de ultraderecha en México, sí que de ultraderecha en América Latina, sí que vaya captando este tipo de seguidores, ¿no? Recordemos su relación también con estructuras súper conservadoras de la Iglesia Católica, particularmente con el padre Juan Rivas, este padre que incluso tuvieron que suspenderle los legionarios de Cristo la cuenta un año, y que bueno, le dice que su misión en la vida realmente es seguir convirtiendo y seguir alejando de la perdición a la gente. Entonces, él me recuerda mucho el caso de la gente, por ejemplo, yo siempre les cuento que soy de Tijuana, ¿no? Teníamos amigas que de repente las veíamos que ya habían emigrado a otros países
y habían construido una vida nueva, ¿no? Una identidad nueva que decíamos, "Oye, eso nunca pasó". Eso pasa con Eduardo Verástegui, el típico véndete caro, ¿no? Va y se vende a Estados Unidos como si fuera un personaje relevante en México y así ha logrado financiación. Recordemos que aunque solo logró recaudar el 14% de las firmas durante su fallida campaña electoral, la realidad es que está comprobado que estuvo recibiendo fondos del extranjero, no recuerdo si aproximadamente 7 millones de pesos, que no es mucho, pero al final del día, fondos del extranjero que sí recibió. Y esta es la parte que me preocupa, que se vende caro, que está creando digamos, una imagen política que no tiene en México, pero que en Estados Unidos personajes como Trump parecería ser que se la están comprando. Y esa es la parte en la que coincido con Temoris, ¿no? Que le inyecten dinero, que le manden recursos para seguir, pues, convenciendo a lo mejor no de manera masiva en México a la gente, pero sí ir captando pequeños grupos, sobre todo a nivel Iglesia Católica, porque creo que nos olvidamos un poco de este público, ¿no? Que realmente sí está constantemente pendiente de las redes sociales, sí está leyendo el rosario con él, sí piensa que nos vamos a ir al infierno. Entonces, sí me parece que va por ahí. Creo que sí da risa, pero también creo totalmente que no podemos perder de vista este tipo de personajes de ultraderecha. Yo esta semana tuve una oleada de seguidores de Agustín Laje, ya lo había comentado en algún momento Fede Bonazo por acá, un personaje que a mí me preocupa bastante, sobre todo por el tema de la reivindicación de la dictadura, de las prácticas represivas durante la dictadura, que pregona el tema de la memoria completa, que es esta parte en la que, bueno, pese a que están comprobando los crímenes de los militares en Argentina durante el periodo de la dictadura, pues este hombre dice que también hay que mirar a las Fuerzas Armadas, hay que mirar a las familias, que si los guerrilleros cometieron delitos, pues también fue por que si los militares cometieron estos delitos fue porque eran guerrilleros, ¿no? Eran delincuentes. Esta narrativa de una guerra interna donde estaban a la par, donde definitivamente los militares nunca estuvieron a la par con estas estructuras de insurgencia en Argentina. Entonces, viene, viene a Mexicali, viene a hacer una gira y bueno, es este tipo de cosas con las que tenemos que estar pendientes de personajes como Verástegui, como Agustín Laje, que sí están captando público en México. Sí, y además de poner atención quién los está trayendo y en qué lugares, por eso es buena la advertencia que hace Laura y que le estamos colocando precisamente lo que publicó Laura Sánchez Ley en su cuenta de Twitter y que vale la pena poner atención en esto porque pues de pronto nos estamos empezando a llenar de este tipo de eventos con este tipo de personajes que promueven más el fascismo que otra cosa. Mi querido Federico Bonazzi, ¿qué decir? Nada más un comentario, Ernesto, Sí. porque la gente igual no sabe quién es Agustín Laje. Milei es el político y Laje es el ideólogo o es el que anda por ahí. O sea, son las dos figuras más relevantes de la extrema derecha argentina. Bueno, Oye, gracias. y que como dice Ernesto, hay que estar pendientes, ¿no? Porque pasan desapercibidos. Agustín Laje viene a un conocido salón de 15 años en Mexicali. No va a estar en un auditorio, va a estar en un salón de 15 años, ¿no? Y que podríamos reírnos, pero hay que ver la magnitud de este tipo de eventos al final. Sí, sobre todo además porque se empiezan a relacionar en esos viajes y a armar giras más amplias. Federico Bonazo, ¿qué decir al respecto? Mucho que decir al respecto, porque muy de adentro, imagínense cuando Sí. Laura invoca ese periodo siniestro de la dictadura militar argentina, si yo tendría algo que ver con todo eso. Mi padre era uno de esos guerrilleros que tú llamabas muy bien la insurgencia y que estos cuates quieren comparar el terrorismo de Estado de la dictadura militar, que fue un plan de exterminio de opositores para imponer un modelo económico. Lo quieren comparar con lo que fue la resistencia, a ese modelo y a esa irrupción violenta y criminal del orden constitucional que representó la dictadura. Hay mucho que decir. Yo, a ver si me sale una pequeña síntesis de las cosas que ya muy bien han dicho Temoris y Laura. Es decir, creo que está polarizada la batalla ideológica tal como está polarizada la batalla política, que la batalla ideológica narrativa es el terreno sobre el cual se dirime hoy más que nunca por razón de expansión de los medios de comunicación democratizados, digamos, de las redes sociales.
y que allí se está realmente dando la batalla. Esto lo entendieron con mucha más anticipación que otras izquierdas, la alt-right. La alt-right que dirige Steve Bannon, la alt-right que coordina en esta polarización que vemos, donde la derecha tradicional perdió piso y la cosa se está polarizando con una ultraderecha muy radical, que es importantísimo destacar que está coordinada públicamente a través del Atlas Network, la CIPAC y alguna que otra institución de ultraderecha, donde se combina la codicia empresarial con la agenda ideológica anti-woke ultraconservadora, y están coordinadas subterráneamente y, por supuesto, ya lo sabemos o podemos sospechar de qué manera. Esto es muy importante señalarlo porque si vamos al caso de Verástegui es el personaje que esa alt-right, cuyos ideólogos va de Steve Bannon pasando hacia el sur del continente por Agustín Laje y los personajes, estos los hermanos, uno de los cuales aspira a la presidencia en Chile, que ahora se me escapa el apellido, que son siniestros, que están involucrados, uno de ellos en el escándalo de la criptomoneda de Milei, porque aparte de ser de ultraderecha, son todos estafadores y ladrones, como era Pinochet, que no solo era un genocida, un represor, era un ladrón, que se quedaban con el botín de las personas que ellos desaparecían. Tienen vocación de ladrones y esto es algo que les molesta mucho a sus seguidores cuando lo señalas, porque ellos saben muy bien y están muy de acuerdo con la idiosincrasia represora y con el talante criminal de esa ultraderecha cuyos líderes siguen, pero cuando les dices que aparte son ladrones y estafadores, eso no les gusta nada, cosa que quedó demostrado con el escándalo de la criptomoneda, que son estafadores todos ellos. Eh, Verástegui es el escogido hasta ahora, a menos que esto cambie, es el tipo al que le está poniendo dinero la Atlas Network. Agustín Laje lo reivindica permanentemente en sus redes, Abascal lo consiente, lo invita a Trump a la CIPAC a un lugar protagónico. Esto no es casualidad, no es que sean fija, no es que digamos, sea una cosa espontánea, esto es una cosa planificada y financiada por la ultraderecha. Y es el tipo que han escogido hasta ahora. Lo que señala Lau como datos de seguidores y la apelación a lo religioso, a lo católico, no es nada trivial, es central, es muy importante. Esa ultraderecha se pregunta, analizando el fracaso de la derecha tradicional del PAN, o ese PRI que se derechizó, ¿cuál es la cuña narrativa identitaria? A qué van a apelar? ¿A qué sentimiento orgánico de la sociedad mexicana pueden apelar para crecer? En una circunstancia política en la cual la derecha ha sido barrida por ese genio político, y ahí sí, menos mal que lo tuvimos, López Obrador. Los destrozó narrativamente. Menos mal. Por eso México es una suerte de isla hoy, en esa batalla narrativa que estamos describiendo, porque la derecha quedó descuartizada, narrativamente y por supuesto haciendo el análisis más elemental histórico. De ahí que tengamos tantas señales de alarma y la manifestemos públicamente aquellos que pensamos que la derecha hoy en México no está enfrente de la 4T, sino que se está colando por abajo, está entrando a la 4T. Ese es el mayor peligro del chapulineo. Por eso hay que denunciarlo siempre. Y eso no es ser progre buena ondita, sino es ser alguien que ha leído la historia, la sabe interpretar y tiene terror de que se pueda contaminar esa burbuja que hoy sigue siendo México en el mundo, con un gobierno que es de izquierda y podemos defender con argumentos, creo que sólidos, porque sigue siendo considerado un gobierno de izquierda el de Claudia Sheinbaum. Entonces, este tipo, Verástegui, ser escogido de estos cuates hasta ahora, veremos hasta dónde llega. Su primer fracaso no debería animarnos a que nos confiemos. Creo que las circunstancias en México, por lo que comentábamos de la victoria narrativa de la izquierda, que fue un gran logro cultural de López Obrador, por ciertas condiciones incluso de idiosincrasia o de cultura, donde en México las ciertas formas siguen importando y qué bueno, donde un tipo que sale con un fusil a disparar y a manifestarse como un asesino no va a aprender, no va a aprender en el sentimiento generalizado, pero que sí va a utilizar el asunto católico y religioso para llegarle a muchísima gente. Y sabemos el impacto que tiene este tipo de construcción sectaria, evangélica o evangelista, como la queramos llamar, sobre grandes cantidades de gentes, que yo creo que es el núcleo en el cual van a intentar crecer. Y por eso es muy importante lo que ha hecho Laura también, que es denunciar
estos viajes, las visitas de los grandes ideólogos de esta alt-right mundial, uno de los cuales es Agustín Laje. Hay que denunciarla, nunca censurarla, pero hay que boicotearla y con argumentos. Y esto significa enterarse de cuáles son los argumentos de ellos e intentar conversar con tantos de sus seguidores. Porque entre nosotros, si seguimos en las burbujas identitarias, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que romper esas burbujas e intentar conversar. Y lo que estoy diciendo es una tarea tan complicada como ciclópea, pero hay que intentarla, sobre todo si creemos en los valores democráticos, conversar con muchos de los seguidores y seguidoras de esa ultraderecha en México que los tiene. Conversar Sí. para intentar cambiar su criterio, por supuesto, no conversar para irse a tomar un tequila nada más. Intentar Claro. cambiar el criterio individualista, egoísta y desarmar las falacias sobre las que se sustenta Y Oh, ya me había animado. de ir a conversar con Lacto, claro. las Oigan, chelas no, con Agustín. pero yo, en hora cultural, como dice la gente, yo sí tengo que recomendarles dos libros, aprovechando el tema de la ultraderecha, que acabo de terminar. Este libro es increíble porque nos habla justamente de cómo personajes como Agustín Laje pues se infiltran en las narrativas que justifican la violencia represiva del Estado en Latinoamérica, sobre todo con el tema de las dictaduras, este es uno, y el otro es este que también es increíble. La izquierda tiene que mirar, tiene que empezar a mirar estos personajes. Así que bueno, esas son mis dos recomendaciones. Muy buenas. Oh, y muy pertinentes para los tiempos que estamos viviendo, en tiempos de el nepotismo, y en estos espectáculos que dan ahí, que están dando los de Morena, qué barbaridad. Temoris, pues Donald Trump, pues ahora también ya va a estar controlando de manera importante los medios de comunicación. Ya lo había empezado a hacer, pero creo que ahora sí, a través de su vocera, pues simple y llanamente ya no está dejando margen de duda. ¿Qué decía al respecto? En la primera presidencia de Trump, bueno, agarró a todo el mundo desprevenido, empezando por el mismo Trump, que él no esperaba ganar la candidatura republicana y después llegar a la presidencia. Entonces, muchos grandes, o sea, muchas personas de los medios de comunicación o de esta zona de desarrollo tecnológico que es Silicon Valley, en la bahía de San Francisco, todos estos en un principio tuvieron enfrentamientos fuertes con él y ellos, y Trump pues, también se despachó como pudo con ellos. Pero ahora sí lo vieron venir, ahora hubo una alianza. De hecho, eso hace falta comentarlo más en México. Ha pasado, a mí me parece que indebidamente desapercibido, pero esos altos ejecutivos de Televisa, como Bernardo Gómez y otros, se fueron a Estados Unidos a transformar la cobertura de la cadena Univisión, que era pues antitrumpista en la medida en que Trump atacaba a la comunidad de habla castellana o de origen hispano o latino. Pues cambió la cobertura y Univisión se convirtió en trumpista. También por eso salió Jorge Ramos hace poco tiempo de la posición que había tenido, que me parece por 30 años, como ancla de Univisión. O sea, Univisión jugó un papel en convencer a casi la mitad de la población latina con derecho a votar de hacerlo por Donald Trump. Y LA Times y el Washington Post, que son diarios de tradición liberal, que en la otra presidencia se enfrentaron a Trump, esta vez prohibieron a sus equipos editoriales hacer lo que habían hecho durante muchas presidencias desde hace décadas, que era pronunciarse a favor de un candidato, lo iban a hacer a favor del candidato demócrata. Aquí les prohibieron hacerlo, ahora dijeron que no se iban a pronunciar en un primer momento, pero ahora, el día de ayer, Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, envió una carta a todos los empleados de The Washington Post diciéndole que el Post ya no iba a ser el periódico que trataba de reflejar la variedad de puntos de vista que hay en la sociedad estadounidense, sino solamente lo que él llama, y es un disfraz,
que ya solamente se va a hablar de libertades y de libre mercado. Y cuando se refiere a libertades, es en el sentido en que la hace la ultraderecha, de viva la libertad, carajo. O sea, es la libertad de explotar, la libertad de destruir, la libertad de aplastar. Esas son las libertades que les importan a ellas, no las libertades de resistir, las libertades de proteger, las libertades de no dejarse por parte de los que te quieren aplastar. Ya sabemos que Elon Musk, pues bueno, pues que antes iba como en plan de liberal, pues ahora ya está totalmente volcado a no solamente apoyar a Donald Trump y a operar todo eso que está haciendo, ya abiertamente está hablando y apoyando a Vox en España, a los neonazis que tuvieron un 20% en las elecciones del domingo en Alemania, al partido Reform UK, que es la derecha en el Reino Unido, la extrema derecha, a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. O sea, están desbocados. Y eso es también un cambio, porque parte de la resistencia que hubo, la primera resistencia, la primera presidencia de Trump, se dio desde los medios de comunicación. Ahora ni siquiera están logrando unidad en oponerse a una cosa que es que Trump, por primera ocasión, es el primer presidente que lo hace, va a decidir quién entra y quién no a la sala de prensa de la Casa Blanca, dependiendo de si le caen bien o no. En este caso, por ejemplo, la agencia AP, Associated Press, que es la decana, es la gran referencia, más que el New York Times, más que CNN, más que cualquier otro. La gran referencia de periodismo en Estados Unidos es AP. De hecho, allá como no tienen un órgano electoral central, no hay un INE, sino que los órganos son estatales, quien declara presidente, o sea, quien ganó la presidencia en Estados Unidos, no es este órgano, es la agencia AP. Los demás medios se esperan a ver qué dice AP. O sea, es la referencia. Pues AP dijo que ellos no van a llamarle Golfo de América al Golfo de México, que lo van a seguir llamando Golfo de México, porque así se ha llamado siempre y porque son una agencia internacional que necesita que sus audiencias tengan claro de qué está hablando y no confundirlos. Bueno, pues ya Trump dijo que muy bien, que si están en esa, que mientras no llamen Golfo de América al Golfo de México, no les va a permitir tener acceso a la sala de prensa y en general a los servicios de prensa de la presidencia. Y así con los demás que vengan. Entonces hay una operación de toma de los medios de comunicación. Hace un momento una persona, amablemente en el chat, dijo, bueno, ¿y por qué no la izquierda se hace de espacios en la televisión abierta? Es que ese es el juego, que esos espacios queden siempre ocupados y controlados por la derecha, por los Aguilar Camines, por los Krauses, por los Mauleones, por toda la derecha, porque son esos medios más masivos con los que tratan de moldear a la opinión pública. Y por eso son importantes espacios como y otros parecidos en los que tenemos el privilegio de participar, que podemos ofrecer visiones y narrativas que traten de corregir lo que esos medios masivos de comunicación están haciendo. Y por eso es también importante que la gente apoye estos espacios. Pero pues mientras estamos en la batalla y por lo que se pinta en Estados Unidos, ya es una operación para silenciar a la prensa crítica estadounidense. Esto también, por ejemplo, The Intercept, que es un portal muy importante, independiente de periodismo de investigación allá, que es también una asociación civil con registro de notario, o sea, que puede recibir donaciones deducibles de impuestos. Ya les van a quitar eso, o sea, también a esas alternativas que hay de periodismo independiente van a intentar ahogarlos, quitándoles acceso a los recursos de la gente que los apoya. Entonces, pues bueno, vienen tiempos muy duros y así es con lo que vamos a tener que enfrentarnos.
Un juez ya ha fallado en contra, además, que está sucediendo lo que creímos, que Donald Trump y los grupos conservadores iban a también empezar a cooptar al Poder Judicial. Recién un juez acaba de determinar que no se violan los derechos de AP al no permitírsele entrar a la conferencia de la Casa Blanca. Entonces vemos que ya empiezan a operar los sistemas alternos a la Casa Blanca. Y bueno, que va a empezar la apertura para los streamers de ultraderecha que tienen millones de seguidores en Estados Unidos. Ya, gracias, Laura. No sé si también quieres añadir también para ir cerrando sobre este tema, Federico o Laura. Fede, Adelante, Lau, por favor. Fede. A ver, ahora que das esta noticia, porque a mí me gusta como yo tiendo a hablar más de lo cualitativo, pero lo cualitativo se sustenta siempre en los datos y en lo cuantitativo. Cuando llega Laura y pone los datos así, esto que acabas de decir de la apertura de los streamers, que yo no lo había ni calculado ni lo conocía todavía, me estaría por enterar, sumado a la censura sobre la tradición editorial del Washington Post, a la censura a AP, vamos, preocupa muchísimo. Lo que preocupa no solo es que es un control totalitario estilo Orwell en 1984, sino que esto es producto y consecuencia a la vez de una cantidad de población que lo avala, lo sostiene y se identifica con este pensamiento. Ahí es donde crece mi preocupación. Que un tipo que ha publicado un video llamado Trump Gaza, que es obsceno, o sea, vamos a hacer una comparación. Es como si en la época del nazismo hubiera inteligencia artificial y Goebbels hubiera hecho un video festejando el holocausto o burlándose del pueblo judío. Lo que estamos viendo es exactamente eso. Ya no es la banalización del mal que denunciaba Hannah Arendt. Esto es la celebritización de la política, la payasización, como la que se convertir en payasos a líderes y que haya tal cantidad de gente dispuesta a seguir un payaso, orgullosa de que está siguiendo a un payaso. Eh, Animo a hacer una reflexión de orden histórico. A finales de los 70 hay un documento muy revelador que denuncia a Noam Chomsky, donde James Carter, no estamos hablando de Ronald Reagan, y su entorno político, hablaban de que todas las reivindicaciones por los derechos civiles y todas las reivindicaciones que habían en ese momento contra la guerra en Vietnam y en Asia, contra el imperialismo y el colonialismo de los Estados Unidos, toda esa conciencia social creciente era demasiado y había que frenarla. Y ahí es donde abrieron ciertas válvulas de escape que permitirían la instalación cultural del neoliberalismo, no solo del modelo económico neoliberal, sino del modelo egoísta de darwinismo social del sálvese quien pueda, que es lo que representa en términos culturales el neoliberalismo. Esa despolitización, que vino acompañada previamente de represión a el asesinato de Malcolm X, la captura de las Panteras Negras, toda la represión que ha habido siempre en Estados Unidos contra apenas aparezca un líder que proponga un estadio de conciencia social superior al que quiere el establishment. La consecuencia es Trump. El deterioro de la politización de la sociedad es el avance de este conservadurismo infame. Por eso, la revolución de las conciencias, que es uno de los eslogans de la 4T, debe ser una de las razones de ser de la 4T, y no solo un eslogan. Cuando se convierte solo en eslogan y ciertas dirigencias dejan de fomentar el pensamiento crítico, siempre apelando a la urgencia política de defender la causa contra ese enemigo que sí, por supuesto que existe y que estamos describiendo, lo peor que puede hacer una sociedad es desprenderse del sentido y la vocación crítica. Y la vocación crítica incluye, por definición, la autocrítica. Entonces, lo que estamos viendo es un retroceso en todo tipo de valores, de la tradición periodística de los Estados Unidos, el Washington Post, el periódico que había hecho el Watergate, que había hecho
los Vietnam Papers, o sea, Pentagon que Papers. Pentagon Papers. los Pentagon Papers. Ajá. Gracias, Temoris. Ese periódico destrozado, destruido por el nuevo dueño, Jeff Bezos. Esta alianza de 10 multimillonarios que controlan el poder político en los Estados Unidos y en esta parte del mundo. Es muy alarmante y no debe paralizarnos la alarma. Con esto concluyo. Yo creo que la alarma debe motivarnos como ciudadanos a que identifiquemos muy rápidamente cuáles son las herramientas, tanto conceptuales como de activismo, como de generación colectiva de resistencia a esto, que tenemos que adoptar con urgencia, no confiándonos en que México sea esa burbuja que por ahora sigue siendo en un mundo que se derechiza a pasos agigantados. Me encanta, Fede, siempre positivo, con un mensaje Quiero increíble. serlo, Yo ya quiero estoy serlo, ¿no? aterrorizada, Fede. Yo estoy francamente aterrorizado, sí. No Sí, lo, sí, no lo quiero ni lo puedo ocultar. Aterrorizado. El video de Gaza es Sí. el hecho material palpable que desnuda cómo conciben a la humanidad estos tipos. yo, Y no yo, la conciben en un café, la conciben manejando el Pentágono, ¿no? yo comparto la sensación de que mientras las cosas están tremendas en el resto de la región, en Colombia, Petro tiene un asedio tremendo, en Brasil Lula tiene que ver cómo le hace para contener al bolsonarismo, en Argentina ya vemos cómo está, en Chile ya los chicos de Boris ya no saben qué hacer, en Perú lo peor de la clase política está en el control. Creo que estamos un poquito en una burbuja de confort en la que nos quejamos, hay que quejarnos, criticamos, hay que criticar, hay que sostenerlo porque queremos que las cosas se hagan mejor, pero temo que eso nos haga descuidarnos como advierte correctamente Fede. Claro. Y yo nada más también ahí para concluir, este video también del que habla Federico y que lo pasamos en la mañana cuando iniciamos la transmisión, que es por demás obsceno. Y eso lo comento también a propósito de que ahorita vengo regresando de allá de Medio Oriente, que estuve en Rafah y ahí en Egipto y en Jordania, porque hay una cumbre de los presidentes de la Liga Árabe que van a tener el próximo 4 de, de marzo. La cumbre iba a ser el 27, el día de hoy iba a ser la cumbre, pero están en múltiples reuniones. La cumbre es a propósito de la intención de Donald Trump de sacar a todos los gazatíes de la Franja de Gaza. Y hay propuestas, en el caso concreto del gobierno de Egipto, de hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza sin sacar a ningún palestino de Gaza. Y están las negociaciones y están en pláticas para esta cumbre que será, señalan ellos, una de las cumbres más importantes en décadas, la que tendrán el próximo 4 de marzo. Y cuando uno ve a todos estos países de la Liga Árabe debatiéndose y ves que a mí lo obsceno de este video al que se refiere Federico, lo obsceno, pues bueno, siempre hay algún imbécil que hace este tipo de videos o imágenes, que lo publique Donald Trump en su cuenta de Instagram. Donald Trump, el que está haciendo la propuesta o la exigencia o como lo quieras colocar, de sacar a todos los gazatíes y de seguir promoviendo el genocidio contra el pueblo palestino y que saque él ese video, me parece verdaderamente inaceptable. ¿Qué va a provocar allá? No se sabe, pero es verdaderamente obsceno observar este video imagen por imagen, clip by clip, es verdaderamente inaceptable. Yo quisiera comentar sobre eso, Ernesto. Yo sé que ya estamos pasadísimos de tiempo, Sí, pero sí, pues sí. ya que entraste a este tema,
Hay que ver la enorme Oye, Temoris, hipocresía. aguántame tantito. Cristian, si fueras tan amable de pedirle a Jorge Luis 5 minutitos más y entramos con Jorge Luis Sierra y ofrece una disculpa ahí, por favor. Perdón, Sí, perdón sí. a Jorge Luis y un saludo. Mm. El cinismo de los gobernantes árabes es alucinante. Hay que distinguir entre los pueblos árabes que están totalmente con la causa palestina y los gobernantes árabes que siempre bueno, cosa que cada vez muestran más su incomodidad con el tema palestino, que lo quisieron dejar atrás, olvidarlo para poder hacer negocios tranquilamente con Israel. Entonces ahora, estas propuestas que se están barajando en realidad hubieran sido inaceptables hasta hace poco tiempo. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a reconstruir Gaza sin sacar a los palestinos. Esto es la condición mínima fundamental, reconstruir sin sacarlos de ahí como dice Trump, pero ahora parece que es como ganancia que que no los corran, que no los expulsen. Y parte de la propuesta es decidir externamente quién va a gobernar a los palestinos. O sea, esto que hace poco, antes de que llegara Trump, era impensable, ahora es la propuesta brillante y generosa de salida. Si no los vamos a correr, les vamos a decir quién los va a gobernar, pues no los vamos a correr. O sea, es como también a Saudi, que hasta hace poco estaban malabarando para ver cómo normalizaba relaciones con Israel. Ahora resulta que lo puede ofrecer abiertamente como algo a cambio de que Israel no se porte tan mal con los palestinos. O sea, se están avanzando su agenda antipalestina, disfrazándola de generosidad y amabilidad con los palestinos. Y los palestinos no van a aceptar una propuesta, aunque sea hecha por la Liga Árabe, en la que ellos no puedan decidir quién los va a gobernar. Sí, a propósito de eso, vamos a presentar ahí una entrevista precisamente con el gobernador de esa región a propósito de esta propuesta que está trabajando el gobierno de Egipto y que le preguntábamos, ¿tienen el respaldo de todos los presidentes de la Liga, de los países de la Liga Árabe? Pues unos sí y unos no. Y nada más para cerrar con esto que señalaba Temoris, en Rafah, que es en la puerta de acceso para entrar a Gaza, y que es imposible entrar a Gaza, por cierto, solamente están entrando algunos trailers, pasan el cruce fronterizo, entran a Gaza a unos cuantos metros, vacían los trailers, los colocan toda la ayuda humanitaria en otros trailers y salen. Los choferes no pueden ir más allá. Y esa parte es verdaderamente dramático porque los trailers que tienen primera fila, primera línea, son de Emiratos Árabes. Este, ni los trailers de la UNRWA, ni de otras embajadas de organizaciones de derechos humanos tienen que esperar los trailers meses para poder llevar la ayuda humanitaria solo de algunos países árabes, en este caso Arabia Saudita y Emiratos Árabes son los que tienen acceso directo, pero no se pueden meter ni medicamentos, ni materiales de medicina, nada, ni tiendas de campaña, ni cobertores, solamente alimento. Es verdaderamente dramático, pero bueno, así que nos colgamos. Muchísimas gracias, mi querida Laura, Federico, Temoris. Gracias siempre, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Vale, gracias. Nos Nos vemos el próximo jueves. vemos. Gracias, gracias.